para que se integren juntos a la realidad. Al lograr esto, el sujeto vive en dos mundos, ya que logra conocer dos realidades opuestas, la de la materia y la del espíritu. Ambas se concilian en una tercera, que es la que busca el hermetista, la realidad absoluta, que forma parte de la divina, aun siendo material, y que forma parte de lo material siendo divina. A esto es lo que llamamos estar más acá de la línea divisoria, la que separa realidad y fantasía, estar con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, a diferencia del profano, que tiene sus pies en la nada y su cabeza en la fantasía onírica. Para lograr vivir en el momento presente, el sujeto tiene que haber llegado no solamente a la creación de su yo volitivo, sino que también a su pleno fortalecimiento, ya que un yo volitivo puede ser débil o fuerte. El yo volitivo debe obligar al yo psicológico a concentrarse en el momento presente. Esto se logra con una adecuada disciplina imaginativa, con un estado de relajación, y con la perfecta integración de nuestro microcosmos en una jerarquía interna, bajo la dirección del yo volitivo. Es preciso que nuestra imaginación no divague, que superemos la tensión nerviosa, y que todo nuestro ser esté subordinado al yo volitivo. Más adelante resumiremos la parte práctica de esto, ya que todo está relacionado, y si lo hiciéramos en cada capítulo, tendríamos que efectuar innumerables digresiones. Punto quinto. Activar el cuerpo físico. Como el cuerpo físico representa al polo opuesto del espíritu, resulta obvio que representa un obstáculo para comunicarnos con nuestro yo superior. Sin embargo, al mismo tiempo, es el medio necesario para poder evolucionar. A fin de facilitar nuestro propósito, es preciso elevar la vibración de nuestra materia corporal, lo cual se consigue haciendo al cuerpo obediente a nuestra voluntad. Para esto, consideraremos muy brevemente tres elementos principales. 1. La alimentación. 2. La respiración. 3. La gimnasia. No trataremos ninguno de estos puntos en detalle, ya que no es ese el tema de este capítulo. Solamente hablamos de ellos como uno de los medios para destruir el sueño. Nuestras recomendaciones serán muy generales, ya que tienen, en este caso, el único objetivo de activar lo físico. En lo que se refiere a la alimentación, nos limitaremos a recomendar la abstención de carnes de gran densidad o baja vibración, tales como la carne de cerdo, y la práctica de un régimen vegetariano cuando el estudiante debe prestar especial relevancia a la parte ascética con el fin de depurar sus estados de conciencia. Con respecto al alcohol, es necesario usarlo de manera muy prudente, ya que es un notable depresor orgánico, efecto que solo se advierte después de un tiempo, ya que actúa como un supercarburante que desgasta innecesariamente el organismo, sin ventajas de ninguna clase. Si se convierte en un vicio, es el más peligroso elemento, ya que rompe las protecciones etéricas o el aura del sujeto, poniéndolo en contacto con las creaciones demoníacas que existen en el plano astral inferior, uno de los planos vibratorios, el más bajo después de la materia, lo cual se conoce clínicamente como delirium tremens. La respiración debe ser utilizada, para estos efectos, solamente como el medio de absorber más oxígeno, practicando la respiración completa, es decir, la que comienza por un ensanchamiento del diafragma y termina con el llenado completo de la parte superior de los pulmones y consiguiente dilatación del tórax. Se comienza a inspirar dilatando el abdomen, es decir, proyectándolo con cierta fuerza hacia adelante, hasta que se presente ligeramente abombado. Se continúa la inspiración hasta llenar los pulmones, dilatando ahora el tórax, con lo cual se deprime en forma natural el abdomen. Al respirar debe procurarse contraer el abdomen suavemente, para facilitar la eliminación de aire residual. 10 minutos de respiración matinal aportan una gran cantidad de energía para activar lo físico. La gimnasia es un elemento irreemplazable para la reactivación de nuestro cuerpo, pero es necesario practicar aquella que haga trabajar nuestro sistema cardiovascular, tal como los ejercicios aeróbicos del Dr. Cooper. Además de esto, cada persona puede practicar calistenia, de acuerdo a su edad. Paralelamente, es preciso realizar diariamente, en las mañanas, un ejercicio de inmovilidad absoluta, el cual se efectúa de la siguiente manera: sentado muy derecho en una silla, manténgase en absoluta inmovilidad por 3 minutos. Una vez conseguido esto de manera perfecta, pase a una segunda etapa, la cual es similar a la primera,
Pero se comienza, en posición de inmovilidad, por poner todos los músculos en tensión, fuertemente, apretando los puños y pensando, estoy despierto, dejando que esta idea llene el organismo. La tensión muscular debe durar 1 minuto, pasado el cual, se aflojan y relajan completamente los músculos, y se mantiene una perfecta y absoluta inmovilidad por 5 minutos, siempre con la idea fija estoy despierto. Para que este ejercicio sea realmente eficaz, la inmovilidad debe ser absoluta, sin que se muevan los músculos ni un solo milímetro. Los ojos deben permanecer abiertos durante todo el ejercicio. Ya nos hemos referido, durante el proceso de la iniciación real, a 2 etapas muy importantes, las cuales son la creación del yo volitivo y la destrucción del sueño. Para esto último, señalábamos que es preciso cumplir con 5 disciplinas básicas. 1. Dejar de mentir. 2. Dejar de soñar. 3. Aprender a pensar. 4. Vivir en el momento presente. 5. Activar el cuerpo físico. Abordaremos ahora una tercera etapa, la cual es la de la digestión mental. El hombre vulgar carece de estómago mentalmente, y por lo tanto no puede efectuar una verdadera digestión del conocimiento adquirido. A pesar de que hablamos en un sentido figurado y simbólico, este símil refleja de manera muy fiel el trabajo ideal de la inteligencia, que es equivalente al del estómago, transformar elementos básicos en esencia nutritiva. No importa cuánto coma una persona, si no asimila, el alimento ingerido no le sirve de nada. Lo mismo ocurre con la inteligencia del sapiens. Este se ha convertido en un glotón intelectual, devorador de conocimiento, que se integra a las neuronas cerebrales sin haberse asimilado realmente. En buenas cuentas, es un acaparador de alimento mental, el cual jamás utilizará. Físicamente hablando, esto equivale al caso de un sujeto que guarda alimentos que nunca comerá. No solo existe la obesidad corporal, sino también la obesidad intelectual. Lo curioso es que haya quienes se sienten orgullosos de esta dilatación de su intelecto. El hombre está convencido que mientras más estudie, más preparado estará para conocer la verdad. Jamás se le ha pasado por su imaginación el pensamiento de que tal vez lo contrario sea lo verídico. En efecto, si pensamos un poco en esto, habiendo entendido lo que es la programación de un individuo, veremos que a más estudio equivale un mayor programa, y que a mayor programa, menos capacidad de vigilia, y a menor vigilia, más automatismo, menos humanidad, y mayor irrealidad y fantasía. Cuando un sujeto que carece de estómago mental se dedica a estudiar, el resultado es siempre el mismo: inflación intelectual, y refuerzo y crecimiento de la programación. Por el contrario, cuando el sujeto que tiene mente, estudia, realiza una genuina digestión de su alimento intelectual, y por lo tanto, se produce en su interior un verdadero cambio y evolución. Las etapas 1 y 2 que ya hemos tratado, se refieren precisamente a la formación de la mente, por lo tanto, si el estudiante las realiza prolijamente, estará en condiciones de estudiar y asimilar verdaderamente. La piedra filosofal ha sido tradicionalmente el símbolo de mente, y por eso es que aparece siempre como el elemento clave para las transmutaciones. Cuando el estudiante ha formado su mente de manera perfecta, no solo estará en condiciones de transmutarse a sí mismo, sino que podrá realizar muchas otras cosas de gran valor hermético. Debemos señalar que la ciencia ortodoxa desconoce por completo los efectos que se producen en una persona cuando se lleva a cabo un perfecto proceso de comprensión. La psicología conoce algo de lo que es la comprensión, pero es incapaz de evaluar su importancia. Este proceso, cuando se realiza a la perfección, constituye ciertamente una operación mágico-alquímica, mediante la cual se crea en el cuerpo cierto elemento del cual carece el sapiens, y el que podemos llamar elemento conciencia. Es preciso destacar que en esta etapa de nacimiento, conciencia es un elemento material que se hace presente químicamente en el torrente sanguíneo, y de cuya combustión se origina el oro espiritual que alimentará y hará crecer a nuestra esencia. La alquimia representa un trabajo enteramente corporal, en el cual, el crisol es el propio cuerpo, el fuego son las pasiones, y el plomo, los materiales básicos con los cuales se cuenta. La sublimación alquímica es el largo trabajo de transmutación del sapiens en hombre estelar. No existe ninguna plegaria,
ningún ejercicio de respiración, ningún mantra, ni fórmula mágica, ni mitológico maestro que pueda sustituir o saltar este proceso. Las pruebas. Una de las críticas más frecuentes que se hace a la célebre novela hermética Zanoni, es el carácter atemorizante que reviste su argumento, al exponer de manera muy vívida las pruebas por las cuales debe atravesar Clarence O'Billington, uno de los protagonistas principales. Se piensa que Sir Bulwer Lytton, el autor, exageró o dramatizó demasiado las dificultades que debe encontrar el neófito en su camino. El temible espectro del umbral no pasa de ser, para el lector, la ficción simbólica de dificultades internas de tipo abstracto o subjetivo. Para otros, en cambio, el espectro es un ser maléfico que se aparece realmente al estudiante, sometiéndolo a toda clase de tormentos. La verdad es que son muy pocos quienes comprenden que el temido espectro es solamente uno de los problemas que el discípulo encontrará en su camino, y que los demás no se refieren a situaciones tan espectaculares como las noveladas en Zanoni. Tampoco los adeptos y maestros se corresponden con Zanoni y McNaught, quienes fueron elegidos por Lytton como los prototipos que diferencian dos caminos distintos a los cuales puede llegar el iniciado en su maestría. Las pruebas transcurren más en el pasar de la vida cotidiana que en fantásticas apariciones o mágicas ceremonias. Sin embargo, por ese mismo motivo tienen mayor trascendencia y dificultad que si fueran situaciones ocasionales y espectaculares. Las pruebas existen, y son tremendamente duras, y esto es algo que ningún candidato a la iniciación debe olvidar. Por cierto, que hablamos de los iniciados reales, y no de aquellos que pretenden llegar a los grados superiores en la pacífica tranquilidad de una existencia alejada de las realidades amenazantes, peligrosas o inconvenientes. Mientras antes comprenda el neófito que es preciso derribar tremendos obstáculos y destruir poderosos topes internos, más fácilmente reconocerá al proceso iniciático la importancia que éste tiene. Como ya lo hemos manifestado anteriormente, el sapiens está programado, y depende del computador central de la especie, y del alma colectiva animal. No es difícil entender que si el sujeto intenta desprenderse de este vasallaje, encontrará fuerte oposición, la cual se manifestará a través de la naturaleza misma, la cual reaccionará con gran energía para cerrar el paso al aspirante a la sabiduría. Es así como desde el momento en que el sujeto inicia un verdadero camino, libre de superchería o autoengaño, cuando efectúa un verdadero trabajo hermético en sí mismo, toda clase de tentaciones, dudas, dificultades y problemas, aparecen en su existencia, a fin de disuadirle de su empeño. Esto no es de extrañar, ya que está tratando de conquistar su naturaleza interna, la cual, como toda fuerza salvaje dentro de la naturaleza, reacciona con extraordinario vigor a todo intento de control o dominio. Domesticar una fiera salvaje es un trabajo arduo. Pues bien, hay una fiera dentro de toda persona, y nadie sabe hasta qué límites de salvajismo puede llegar en un momento dado, pese a la cultura y educación. La tradicional esfinge egipcia, que tiene cabeza, cuello y pecho de mujer, y cuerpo y pies de león, constituye un símbolo de la naturaleza animal del ser humano. Ella es quien cierra el paso al intrépido buscador de la luz hermética. Sin embargo, la esfinge tiene alas, para simbolizar el hecho de que para elevarse es preciso hacerlo mediante la naturaleza animal, y no por la fuerza del espíritu, como cree mucha gente. Por lo demás, esto se corresponde exactamente con la imagen de Jesucristo montado en un burro, el cual representa la bestia que debe ser dominada por el yo superior. En verdad, si sentimos en nuestro interior un impulso de elevación hacia los planos superiores, no es por el espíritu, sino por la bestia. Esta no es mala en sí misma, sino que es perversa solo en la medida en que ha tomado esta característica del depósito común de la animalidad humana inconsciente colectivo, que forma parte del computador central de la especie. Para entender esto, representaremos al espíritu y a la bestia, con dos triángulos, uno descendente y otro ascendente. El espíritu es la fuerza celeste que se irradia hacia la tierra. Constituye el polo positivo de la vida, y por lo tanto, es atraído por lo pasivo, que en este caso es la existencia material terrestre. El espíritu es puro en sí mismo, y por lo tanto, busca aquello que no conoce, lo único que puede brindarle una experiencia diferente a su propia vibración, esto es,
Las sensaciones materiales. La bestia, por el contrario, mira hacia el cielo, ya que sabiéndose impura, pugna por alcanzar una pureza que solo la divinidad puede darle. He aquí por qué la estrella de 6 puntas, llamada el símbolo de Salomón, no es una imagen positiva, ya que representa la petrificación o detención del movimiento de la vida. Muy diferente resulta cuando en su centro aparece el Ankh, o símbolo de la vida, ya que en ese caso, representa el equilibrio vital de la creación, transformándose en una figura altamente positiva. Asterisco, 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 asterisco. Los ángeles caídos representan espíritus o chispas divinas virginales que descienden para realizarse o complementarse a través de la experiencia en la materia. Recomendamos la lectura del interesante libro La rebelión de los ángeles, de Anatole France, donde el autor, en tono humorístico, expone poéticamente el misterio del doble triángulo. La existencia de estas dos fuerzas, una que asciende y otra que desciende, nos hace comprender de manera mucho más profunda el papel superior que debe desempeñar el yo volitivo en el manejo de la energía espíritu y la fuerza materia, identificada con la bestia. Usualmente, quienes llegan a una escuela iniciática se mofan de las pruebas, calificándolas de simples barreras. Sin embargo, el paso del tiempo les demuestra con crudeza las diferentes fallas que han tenido. No obstante, el fracasar en algunas pruebas no indica una derrota, sino más bien, una lección que el sujeto debe aprender y que mientras no lo haga, permanecerá detenido ante el obstáculo. La extrema dificultad de las pruebas reside en el hecho de su gran sutileza, ya que se basan generalmente en las fallas internas del sujeto, las cuales están bajo el umbral de la conciencia, y por lo tanto, permanecen desconocidas para éste. Ocurre con esto algo parecido a lo que sucede con los defectos de una persona, ya que ésta, generalmente, es totalmente incapaz de advertirlos. Los primeros pasos en la escuela hermética a la cual ingrese un individuo, resultan decisivos, ya que está expuesto a dejarse llevar por impresiones falsas y antojadizas, motivadas, precisamente por una proyección de sus problemas internos. Muchas veces el sujeto mira a la escuela como a un ente que trata de utilizarlo o presionarlo para sacar algún provecho de él. Anhela que lo salven o lo guíen al éxito, pero al mismo tiempo, no quiere dejarse salvar fácilmente, sino que quiere demostrar que no es tan simple de convencer o manejar. El individuo no se da cuenta que él mismo es el único interesado en su propia salvación, liberarse de ser utilizado por la naturaleza, y que si no se autolibera, nadie vendrá a socorrerlo. A menos que comprenda su verdadera situación en el mundo, carecerá de la motivación necesaria para luchar por su propia existencia, ya que de esto se trata, en buenas cuentas. La única posibilidad de triunfar reside en que logre visualizar a fondo su verdadera posición en la vida, ante la naturaleza y el destino, y su ulterior utilización del yo volitivo como instrumento de realización. Hemos visto que las cosas más increíbles ocurren a los estudiantes sinceros. La riqueza súbita o el enamoramiento repentino, bastan, muchas veces, para desviarlo de su camino. Otras veces, sus seres queridos se convierten en sus peores enemigos, en lo que a la iniciación se refiere, controlados, sin sombra de duda, por el computador central de la especie. Tal como aprendices de hechiceros, tratan de dominar a la naturaleza, y terminan siendo sus esclavos. Resultan tragicómicas las dificultades con que tiene a veces que enfrentarse un estudiante, nada más que para llegar oportunamente al sitio de reuniones de la hermandad. Le ocurren las cosas más insólitas, exclusivamente con el fin de impedirles llegar a la congregación, y el problema es que el mismo individuo es quien se sabotea a sí mismo. Existe un animal simbólico en el arte hermético, y es el burro, que representa la naturaleza animal negativa del individuo, cuya tónica básica es la estupidez, la inercia, la flojera, la dejación y la irresponsabilidad. Es por esto, que cuando comete un error que lo perjudica, se le dice figurativamente, que no debe pensar en el burro, o más bien, que no debe dejar que el burro piense por él. También se habla dentro del hermetismo, por esta misma razón, del camino del burro, para describir a quienes después de muchos esfuerzos y penalidades, recorriendo mucho camino, permanecen siempre en el mismo lugar. Antiguamente se usaban burros para extraer agua para riego de pozos o norias,
y el animal caminaba muchos kilómetros en un día, pero como lo hacía en círculos, permanecía siempre en el mismo lugar. La enseñanza hermética nos dice que solo después de dominar al burro es posible vencer a la esfinge y remontarse con sus alas al espacio cósmico. La esfinge es el vehículo del hombre estelar. En lo que se refiere al sexo del postulante, es menester decir que en el hombre, las pruebas se expresan principalmente a través de lo instintivo, y todo lo que esto significa, psicológica y materialmente. Por el contrario, en la mujer, su punto débil está radicado en lo emocional. Es por esta causa que la admisión de la mujer a las escuelas iniciáticas ha estado tradicionalmente prohibida, y esa es la razón por la cual la masonería solo la admite a tenidas blancas. En la antigüedad, cuando la mujer pertenecía a las órdenes iniciáticas, muchas hermandades fueron destruidas al revelar una de sus cofrades femeninas, por apasionamiento amoroso, los secretos de la orden a organizaciones enemigas. En lo que se refiere a la masonería, debemos decir que esta fue originariamente una hermandad hermética, en la cual algunos grandes iniciados trataron de formar una escuela preparatoria para otras de mayor nivel. No obstante, con la simbólica muerte de Hiram la masonería perdió el secreto de los ritos y símbolos como el verdadero significado de las palabras de pase. La tradición hermética se extinguió permaneciendo solo el lenguaje desconocido de los símbolos. Aquella luz que existió, se ha apagado en su significado hermético, permaneciendo solo el filosófico. Los hermanos se han dormido con el paso del tiempo, tal vez arrullados por el orgullo de poseer 33 grados de esplendor masónico. Sin embargo, sus símbolos, inspirados en antiguos ritos, son verdaderamente hermosos. Queremos dejar en claro que seguramente el ingreso a la francmasonería beneficiará moral, cultural y filosóficamente a cualquier persona sana, pero de ahí a convertirse real, y no simbólicamente en un dos veces nacido, o de allí a llegar a ser un Zanoni o un Megnoura y un universo de diferencia. Es preciso señalar que las verdaderas escuelas iniciáticas no han dejado nunca de admitir a la mujer a sus filas, y que éstas pueden también trabajar en el templo. Siguiendo con las pruebas, debemos decir que las hay internas y materiales. Las materiales son situaciones concretas producidas por reacciones de la naturaleza. Recordemos que existe la naturaleza interna y externa, y que por lo tanto, se producen también tremendos conflictos internos. Queremos referirnos a la profunda impresión que despiertan en el discípulo dos interesantes acontecimientos de tipo iniciático. 1. Es la gradual visión de sí mismo, tal como se es, sin tapujo, idealización, ni disimulo. Otra, es la contemplación gradual de la verdad, del mundo, y de la gente. En el primer caso, el estudiante sufre el profundo shock de observarse él mismo por primera vez, tal como realmente es. Esta visión le abre dos caminos, el de la aceptación de sí mismo o el rechazo, caso en el cual, el individuo en vez de romper el huevo de su aislamiento de la realidad, se construirá uno de hierro, impermeable e indestructible, aterrorizado por la desnuda verdad. Como ya lo hemos señalado, son muchas las ilusiones en el sentido de lo ilusorio que el sujeto debe superar para poder evolucionar. Lo dice muy bien el conocido y hermoso libro de Mabel Collins, Luz en el sendero. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. En relación a las verdades de la vida en general, estas son tan terribles en su desnudez, que para que el discípulo pueda soportarlas equilibradamente, debe haberse preparado bastante. Hay que darse cuenta que la naturaleza es completamente fría, y que le tiene sin cuidado, la bondad de un monje o la perversidad de un asesino. En su seno, concibe por igual el trigo o la cicuta, la hierba curativa o la planta venenosa. Ni el más grande idealismo o la más despreciable vileza alteran la inmutabilidad de las leyes naturales. Existen verdades tan peligrosas, que son, en realidad, como el filo de la navaja, ya que si el estudiante conserva todavía la semilla del egoísmo o la maldad, la visión de estos misterios lo traumatizará de tal manera, que jamás volverá a la normalidad.
En esto sí que se aprecia un gran parecido con el caso de nuestro neófito de Zanoni, aun cuando la realidad es siempre más descarnada y menos espectacular que la leyenda de una novela. Son muchos los que han enloquecido por vislumbrar verdades imposibles de soportar para quienes no han conseguido sobreponerse a sus pasiones inferiores. A la verdad se puede llegar solamente en la desnudez absoluta de la pureza inocente de quien volvió a ser como niño. La verdad es un arma de doble filo. Eleva al puro y destruye al pasional. Dentro de la escuela iniciática se producen centenares de situaciones diversas que ponen a prueba la integridad, pureza y decisión del estudiante. Estas van desde la pérdida de la confianza en la escuela y el maestro, hasta sentirse utilizado o engañado de una forma u otra. Cada individuo exterioriza en sus dudas y conflictos sus fallas internas. Es así, como aquel que no tiene honor, cree firmemente que lo obligarán a perder su honor. El que no tiene libertad piensa que perderá su voluntad. Y si hubiere un inmoral, pensaría que lo obligarán a violar reglas morales, y un ladrón, que perderá su honradez. Muchos se sienten postergados o creen que existe favoritismo o prejuicios, o bien, consideran que no se les enseña lo suficiente. Otros, especialmente los egoístas insensibles, acusan a sus compañeros de haber perdido la sensibilidad. En suma, en una escuela se reproducen, tal como en un laboratorio, una serie de situaciones vitales, para que el estudiante pueda, en forma consciente, observar el comportamiento de los demás, y apreciar también el suyo propio. También es posible así, para la escuela, llegar a conocer a fondo al estudiante, para poder ayudarlo mejor. Por supuesto que para que este trabajo rinda verdaderos frutos, debe ser auténtico, es decir, el estudiante no debe simular en ningún momento, sino que debe ser honrado y sincero, y sus reacciones, absolutamente auténticas. Hay que señalar que cada prueba que es superada con éxito, va elevando al discípulo a estados de conciencia superiores, comprendiendo aquello que antes no le resultaba posible. Los obstáculos. A diferencia de las pruebas, los obstáculos no son reacciones de la naturaleza, sino las vallas comunes que tienen todas las personas para evolucionar. Queremos insistir en el reinado absoluto del sueño sobre el sapiens, y en el hecho de que éste tiene por fuerza que despertar si es que quiere evolucionar, de lo contrario permanecerá estático. Ya sabemos que despertar es difícil, porque el sapiens está sometido a la influencia hipnótica cósmica, que es la energía universal de la creación. Y por si esto fuera poco, cada sujeto, al no gustar de la realidad de la vida y no estar satisfecho de sí mismo, se sueña a sí mismo y sueña al mundo de una manera ideal para él. Herméticamente, llamamos a esto romanticismo necio, para diferenciarlo del idealismo de los poetas. Romanticismo es el ingrediente que permite que el ser humano acepte sus sueños como la expresión de la realidad, y se limite en la vida a tratar de satisfacer sus propias fantasías. Entendamos que nos referimos a un romanticismo inferior y destructivo, aunque la gente no pueda diferenciarlo de su contraparte superior. De manera general el individuo tiene los siguientes obstáculos para seguir el camino. 1. Su concepto erróneo del hermetismo o esoterismo en conjunto. La creencia de la gente oscila, en esto, entre los dos extremos, los que consideran lo esotérico como algo supersticioso, malo o diabólico, y los que creen ciegamente y que hablando la jerga ocultista, dicen que hay que desdoblarse en el plano astral, que hay que abrir el tercer ojo o que hay que despertar la Kundalini, y que en su tremenda ingenuidad, están sinceramente convencidos de la veracidad de lo que dicen. 2. La dificultad de verse a sí mismo objetivamente. Cada persona hace ondear el pendón de las cualidades que más aprecia de sí misma. No puede evitar proyectar su propia imagen a lo externo, y juzgar todo según su propio concepto, y no de manera libre y experimental. Esto es como si alguien devorara todos los días parte del mundo, para vomitar después todo lo que no correspondiera a su imagen de agradable, verdadero o positivo. En su autoproyección el hombre ha llegado a crear un dios a su imagen y semejanza, y lo ha imaginado como a un bondadoso viejito de barba blanca. 3. El desinterés por conocer la verdad. La gente no quiere la verdad, porque no le interesa. Prefiere dormir apaciblemente, aun cuando en el día de mañana sea devorada por la naturaleza.
Conocimiento que está presente en todos los seres humanos desde su niñez. 4. El conformismo con el rebaño. Esta conducta le permite al individuo tener la falsa sensación de que todo está bien, sencillamente porque está haciendo lo que todos hacen y aceptan. Por la misma razón, no se atreve a decidir nada por su cuenta, ni menos, a emprender el estudio o la realización de algo no aprobado por la ciencia oficial. Al respecto, sería interesante establecer si el hipnotismo era menos hipnotismo antes de ser aceptado por la ciencia, y si este hecho lo hizo, en verdad, más respetable y eficaz. Siguiendo por esta línea, veremos que respetabilidad y moral solo reflejan, la mayoría de las veces, el grado de conformidad con el rebaño. 5. La dependencia de las pasiones. Las pasiones expresan las tendencias animales inferiores del individuo. Hay tendencias animales superiores. Manifiestan el apetito de la masa corporal, que busca su propia satisfacción, sin tener en cuenta para nada los intereses superiores del individuo. La flojera, la inercia, la desidia, la abulia, la amargura, el resentimiento, los celos, la envidia, la lujuria, por citar solo algunas, manejan al hombre como a un títere, y éste resulta impotente para liberarse de esta situación. Cada estado pasional toma el control del cuerpo en un momento dado, incluyendo su parte psicológica, y el sujeto olvida por completo sus determinaciones anteriores. 6. La proyección de los problemas psicológicos hacia la enseñanza. Es muy común que la gente busque la enseñanza hermética, no para evolucionar espiritualmente, sino para compensar sus ansias de poder o sentimientos de inferioridad. Frecuentemente, las personas proyectan sus traumas, temores, ambiciones, y deseos inconscientes, hacia la enseñanza, para extraer de ella los elementos nutrientes de estos problemas, a la vez que su justificación por medio de nuevos antecedentes que hagan más efectivo el proceso de racionalización psicológica. 7. El temor a la libertad. Sabemos que el sapiens teme la libertad, con la fuerza de una angustia irracional. En lo más íntimo de sí mismo, sabe que el camino hermético lo llevará indefectiblemente hacia la liberación o salvación, pero, ¿quiere el sujeto ser libre, en verdad? Generalmente, el gran porcentaje de la especie sapiens prefiere la más mediocre esclavitud a la más gloriosa y brillante de las libertades. Es por eso que las personas buscan en la vida algo a lo cual esclavizarse, ya que no soportan la sensación de libertad. Hay personas que se atan a una roca, aun cuando sepan que esa roca se hundirá en los abismos del mar. Estos son, a grandes rasgos, los obstáculos para avanzar en el camino de la superación espiritual. Las prácticas iniciáticas. El desarrollo del supercerebro. Como ya lo hemos señalado, nuestro cerebro no nos basta para llegar al descubrimiento de la verdad y a la evolución espiritual. Es necesario formar la mente, supercerebro con el cual llegaremos a la categoría de hombres estelares. Resumiremos en un breve esquema los elementos con los cuales es preciso trabajar en esta empresa.